Retomamos Método Free para hablar de planificación financiera, de educación financiera. Vamos a intentar coger foco, perspectiva de lo que está ocurriendo en este año 2022, y al igual que el anterior y su anterior, empieza caliente. Aparecen nuevos factores y vamos a intentar analizarlos. Por recordar un poco dónde estamos, acabábamos el año preocupados con la inflación, que continúa, parece que va a ser más estructural que temporal, como se preveía. Estábamos preocupados por el coste de la energía, estábamos preocupados por un posible apagón que ha dejado de oírse en los medios. Pero efectivamente donde estamos viendo son las previsiones económicas de crecimiento para España y para la Unión Europea, que siguen en duda, cada vez con más volatilidad y con tendencia a la baja. Además aparece un factor nuevo, determinante, que es la crisis que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania, que es echar más gasolina al fuego. Puede acelerar el crecimiento y por tanto la subida de precios por el coste de la energía que tendría este enfrentamiento bélico. Queremos analizar cómo va a afectar esto a nuestro bolsillo. Vamos a analizar desde la macro, sí, efectivamente, pero vamos a intentar ver las variables, a nuestros tipos de interés, a nuestra inversión en vivienda, a cómo están reaccionando nuestros ahorros en la bolsa y a qué decisiones tenemos que tomar en el día a día para ir pudiendo analizar cómo sacar rédito a nuestros ahorros y no verlos sufrir con esta desbocada inflación que tenemos. Hoy tenemos una serie de temas, además con noticias muy recientes, la FED que anuncia una aceleración en la retirada de estímulos y también en la subida de tipos, sale la nueva EPO, es decir, una semana muy caliente que vamos a analizar. Para ello contamos con un invitado muy especial en nuestra entrevista de hoy, donde vamos a dar pie para analizar cada uno de estos temas y lo más importante, sacar conclusiones. Comenzamos. Bueno, hoy tenemos a José Carlos Díez. Muchas gracias por estar aquí, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Vamos a ver si conseguimos hacer un repaso. José Carlos, lo primero empiezo con ese gracias por acompañarnos. Un placer y un fantástico programa. Bueno, vamos a por ello. Oye, José Carlos, más que tu capacidad de análisis macro, hoy quiero tirar de tu experiencia como analista y como asesor de inversión, que tienes un largo recorrido. ¿Dónde nos encontramos? Empiezo por algo muy general. ¿Qué se nos avecina? Que además de la volatilidad y la incertidumbre, que son dos variables que nos estamos empezando a acostumbrar, ¿a qué nos enfrentamos en los próximos 6 meses? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que el primer cambio, el que ya se nos había olvidado, es que ha vuelto la inflación, ¿no? Parece que es más estructural de lo que pensábamos el verano pasado y sobre todo en materias primas y especialmente en energía y en alimentos, que se está concentrando especialmente, y eso tiene consecuencias, ya lo estamos viendo, sobre las políticas monetarias y los bancos centrales, y vamos a ir a una normalización de los precios relativos de los activos, ¿no? Ha estado todo muy distorsionado por las compras de deuda de los bancos centrales y vamos a ver, ¿no? Las bolsas estaban muy infladas y han ajustado muy fuerte, sobre todo la tecnología en Estados Unidos, y vamos a ver dónde se quedan los bonos y los tipos, que es la incertidumbre ahora. ¿Cómo crees que va a hacer reaccionar a los bonos? ¿Qué variable crees que le afecta ahora mismo más? ¿Cómo reaccione el Banco Central Europeo después de un mensaje un poco concreto, diría yo, que dio ayer la FED? Si dejo algunos titulares, que parece que va acelerando. Pero, ¿por qué se va a ver más afectada? ¿Por la política monetaria que adopte tanto la FED como el Banco Central Europeo? ¿O por cómo se desarrollen en las próximas semanas los movimientos que haga Rusia respecto a Ucrania? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, las dos cosas, ¿no? Lo de Ucrania, digamos, es una incertidumbre no asegurable o sea, no medible, ¿no? O sea, estamos ante una crisis territorial geopolítica donde los inversores y los mercados no se mueven bien, ¿no? Y nadie sabe muy bien cómo va a reaccionar Putin, que es como un electrón y muy impredecible. La otra parte es más predecible. El problema es que estamos en un escenario desconocido de la naturaleza, ¿no? Nunca habíamos llevado la política monetaria al nivel que se llevó el año pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo retirar eso?
pues es lógico que genere cierta inquietud. De momento los inversores no están muy nerviosos, especialmente en los bonos, ¿no? Que es donde puede haber más lío. Por tranquilizar un poquito, también es verdad que es un brote de inflación bastante intenso, pero también pilla a los bancos centrales con más capacidad que nunca y más herramientas que nunca para pararlo, ¿no? El tema es si te pasas en la frenada subiendo el freno de mano y el coche derrapa, que es uno de los temores, ¿no? Especialmente en los mercados, y si eso lleva a un episodio de inestabilidad. Yo creo que la Reserva Federal no lo va a permitir, sabe que eso puede activar otra serie de cosas y en eso están, ¿no? Cómo vas quitando los estímulos para parar la inflación sin provocar mucha volatilidad en los mercados. Es un poco el escenario. Una pregunta que te hago que es un punto de sensibilidad habitual en nuestros oyentes, que son los tipos de interés referido a ellos mismos, al crédito hipotecario, al crédito al consumo. Efectivamente, parece que se empiezan a dar muchas circunstancias para que empiecen a subir los tipos, pero van más referidos al bono, a la financiación de los países, del Banco Central Europeo, etcétera. ¿Crees que a continuación irán detrás la subida de tipos respecto a créditos hipotecarios? Porque parece que, por ponerte un ejemplo, las hipotecas a tipo fijo a 20 o 30 años, los bancos siguen con el compromiso de poder ofrecerlas a unos precios muy competitivos, es decir, al 1, el 1,5% a 30 años vista. ¿Crees que esto tiene cierta lógica o es que juegan otra partida o cómo lo ves tú? Bueno, yo creo tanto en las de tipo variable, que sobre todo las que se hicieron anteriormente antes de 3 años, que empezaron las de tipo fijo con más intensidad, están muy vinculadas al Euribor y están muy vinculadas directamente a lo que haga el Banco Central, ¿no? Ahora mismo los tipos del BCE no son cero, son negativos, la facilidad de depósitos está al menos 0,50 y eso mantiene el Euribor a un año en torno al menos 0,30. Si eso cambia y el BCE, que es muy probable, quita ese tipo negativo y supongamos, estoy siendo prudente, que lo lleve a cero, no que hablemos de subidas de tipos de interés. Eso tiene que tener un impacto inmediato en las hipotecas de todos los tipos variables del Euribor, de eso, ¿no? De medio punto, de 50 puntos básicos. Y luego los tipos fijos, es verdad que hay una guerra hipotecaria, ¿no? Que estamos todo el día criticando a la banca, pero vamos, Europa y España tienen los tipos bancarios más bajos del planeta. En Estados Unidos los tipos hipotecarios no están tan bajos en el dólar, en Europa sí, y en ese sentido está tardando en reaccionar, pero si sube la curva, el Euribor, o sea, la curva del swap, ¿no? Donde los bancos pueden intercambiar a tipo fijo y a tipo variable, que es el tipo Euribor de referencia a 30 años, ya está a 0,50. Entonces, no tiene mucho sentido que des una hipoteca a 0,80 cuando hay riesgo de crédito, de gestión, de papeles, operativa. Pues hombre, le prestas a otro banco a 0,50 y te quitas del lío, ¿no? Haces una anotación contable. Entonces, lo normal es que veamos subidas de tipos también en las hipotecas a tipo fijo a lo largo del año y va a depender mucho de lo que haga el Banco Central y cómo la curva coja pendiente. Lo normal, lo que pasa en Europa, la inflación es más de energía y todavía no se está contagiando, es una economía enferma, no crece, tiene un problema demográfico muy grave, Japón está en deflación, o sea, ni siquiera. Entonces, aquí tenemos un shock exclusivo en la energía y que se contagia y puede provocar, pero no estamos en el caso de Estados Unidos, donde los salarios ya están disparados y la tasa de paro está al 4%, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo normal es que con inflación las curvas de tipo cojan pendiente, o sea, que los tipos de largo plazo suban más que los de corto plazo. Entonces, la gente que esté a tipo variable en Euribor a un año debería tener menos impacto. Los que están a tipo fijo, ya fijos, no hay ningún problema. La curva debería coger un poco de tensión y reflejar más tensión en los tipos a 30 años a tipo fijo. Interesante. Voy a poner el foco en otro colectivo que también nos oye, como son los autónomos, emprendedores y empresarios. Tienen que estar muy atentos a las perspectivas de crecimiento que tenemos en esta esperada y ansiada recuperación tras la llegada de fondos europeos que irán llegando. Vemos las previsiones relativamente recientes que hacía de crecimiento para España el Fondo Monetario Internacional, rondan el 5,8, las van modificando. Incluso un poquito más optimistas Banco de España y todavía mucho más optimistas el Gobierno que tira para arriba, ¿no? Sería interesante saber con qué pueden contar. Es decir, al final los empresarios y los autónomos que nos siguen van a depender mucho de sí mismos, pero esto es como tener una brisa a favor o una brisa en contra, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Seguirá minorándose las perspectivas de crecimiento para este año 2022? ¿Dónde nos podemos agarrar para dibujar una línea con algo de certeza?
Bueno, en el caso de España, la verdad es que sorprendentemente el segundo semestre del año pasado fue de una recuperación muy intensa, porque el primer semestre fue muy complicado, ¿no? Entre las nuevas olas, lo de la Filomena, que afectó bastante también. Prácticamente desde el mes de febrero del año pasado es una recuperación intensa, y desde el mes de julio muy intensa, ¿no? Hemos conocido la encuesta de población activa que ha salido hoy jueves. Se ha creado el doble de empleo en el cuarto trimestre que lo que se creó en el cuarto trimestre del 19, antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, se están reduciendo los ERTEs, o sea que la economía se comportó mejor de lo previsto. Seguramente el Fondo Monetario, que no ha cambiado sus sendas, solo ha actualizado, cuando revise las previsiones de la primavera, pues las mantendrá o puede haber revisiones al alza. O sea que es un año de fuerte crecimiento, ¿no? Los datos que a mí me gustan más que los de PIB de la agencia tributaria, de ventas de IVA de las empresas, de los autónomos que declaran todos los trimestres, y las grandes empresas día a día, están dando un crecimiento en el mes de diciembre de un 25% más de ventas que en diciembre del 19. O sea que estamos en una situación. Por eso hay inflación en el mundo. O sea, en el mundo hay un brote de inflación porque la demanda y la recuperación ha sido más intensa de lo previsto y de lo que la oferta y la producción puede acaparar, ¿no? Entonces, eso es lo que genera tensión. Yo creo que es un año razonablemente bueno de crecimiento, con dos nubarrones que hay que vigilar. Uno, el que hemos comentado de los bancos centrales y de inestabilidad financiera. España es un país altamente endeudado, ¿no? Tanto público como privado. La deuda pública ahora es muy alta, en Italia también. Si eso empieza a generar tensión, pues como vimos en 2010, 2012, eso puede generar problemas a nuestros autónomos y nuestras pymes. Y dos, de momento no, de momento los tipos de la deuda están en negativo, el 2 años está a menos 0,50, o sea, no hay ningún temor a corto plazo. Y dos, bueno, evidentemente el tema de Rusia, no tanto de Ucrania, no tanto por el impacto directo en España, que se podría resolver, sino porque afectaría muy fuerte a la economía alemana, que es prácticamente un tercio del PIB europeo, nuestro principal cliente de exportación con Francia. Claro, si cortan el gas a la industria alemana y no se pueden producir Volkswagen, pues los perfiles de aluminio de Volkswagen se producen en Arganda del Rey, al lado de Madrid. Entonces, la fábrica de Arganda cierra, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos focos ahora son los que están más poniendo incertidumbre, pero si eso no pasa, pues tendríamos un año de fuerte crecimiento. José Carlos, has sobrevolado una variable muy interesante, como es la del tema del empleo, la EPA que está saliendo. Creo que estamos teniendo ahí sí unos índices, yo creo que mejores de lo que podíamos esperar a estas fechas de recuperación de empleo. Estamos ya en cifras incluso prepandémicas con respecto a la contratación. Todavía en nuestro caso de España, con una tasa de desempleo inaceptable, muy por encima de la media europea, que ronda el 10%, pero sí es esperanzador, pienso. Es decir, la clave para que podamos ir reduciendo esa desbocada deuda pública que tenemos, la clave para que siga funcionando la rueda, es tener unas tasas de empleo todo lo aceptable que podamos. Y los datos no son malos. No sé si es porque ha funcionado perfectamente el mecanismo de los ERTEs, no sé si porque efectivamente el último semestre, como bien decías, ha sido algo más positivo de lo que podíamos imaginar. Pero ¿cuál es tu valoración acerca de los datos de empleo y previsiones? Bueno, primero, quitar un poco de ruido, porque tendemos a politizarlo todo, ¿no? Los políticos no crean empleo, ¿no? O sea, son las empresas, y especialmente las pymes y los autónomos, los que crean empleo, ¿no? Por lo tanto, el mérito es de las empresas, y todo lo que hemos contado, que ha sido un dato muy positivo en el segundo semestre, es porque las empresas tienen buenas expectativas. No hay que hacerles encuestas. Si tú contratas a alguien, es porque las ventas te van bien y piensas que te van a ir bien un periodo prolongado, ¿no? Tienes que pagar la cotización a la Seguridad Social, o sea que ese dato es muy positivo, ¿no? La parte del paro, evidentemente, sigue muy alta. Yo creo que España siempre le ha pasado en las recuperaciones, es una economía muy agradecida, que cuando tiene condiciones de estabilidad tiene alto potencial de creación de empleo, pero siempre desde el año 60, o sea, antes de la democracia. ¿Cuál es el problema? Uno, lo que he comentado de la parte del endeudamiento y la deuda, que ha estado, digamos, esta recuperación está un poco dopada por el Banco Central, ¿no? Ha favorecido que no haya una depresión económica, ha permitido que los gobiernos den los ERTEs, ¿no? Porque han emitido mucha deuda pública, se ha hecho frente al gasto sanitario, que ha crecido de manera desproporcionada, se han pagado las vacunas, o sea, todo eso ha funcionado muy bien, ¿no? Y lo que parecía que iba a ser una crisis de tasa de paro desproporcionada de
Nosotros tenemos una cátedra de un observatorio de realidad financiera en la Universidad de Alcalá, que lo dirijo yo. Dimos una previsión que la tasa de paro podría haber subido al 25%. No subió por los ERTEs, ¿no? Y han funcionado, ya se han normalizado, salvo en el sector turístico. Yo creo que eso es positivo. El problema de España no es tanto de potencial de creación de empleo, es que luego cuando llegan las crisis lo destruye con la misma intensidad. Entonces, y dos, la calidad del empleo que creamos y los salarios que podemos pagar. Yo creo que ese debe ser el debate y en eso no estamos bien, ¿no? O sea, cuando tú miras la economía española en promedio, estamos al mismo nivel de empleo que en el año 2007, por lo tanto, yo sé que es un logro y políticamente se puede vender, pero son 15 años perdidos, ¿eh? Y en el año 2007 tampoco era referente porque había una burbuja, entonces no podías producir tantas casas para volver a ese sitio, ¿no? Y dos, ha habido un deterioro de los salarios importantes que está asociado a la productividad y al tipo de empresas y de inversiones que hacemos, ¿no? Entonces, hay un cambio tecnológico sin precedentes y las empresas españolas no se han adaptado bien, sobre todo a la parte de la digitalización. Nos fue bien la globalización, en contra de la percepción. España es un país que antes de la globalización estaba muy atrasado y la globalización le trajo deslocalización industrial de Francia y Alemania, o sea que nos benefició la globalización, y en los años 80 y 90, pero el cambio digital no nos ha ido bien, nuestras empresas no se han adaptado bien, la administración tampoco. Y ese va a ser el reto de los fondos europeos, ¿no? Si aprovechamos estos fondos en los próximos 3-5 años para subirnos a esa ola, que todavía hay tiempo, y aprovechamos que los fondos también lo dan, ¿no? Todo el cambio de la transición energética, el sol, que es la gran fuente primaria de energía ahora, que tenemos más que nuestros socios, o sea que todo nos va a favor, ¿no? Si aprovechamos los fondos europeos y la revolución energética solar, yo creo que España tiene un alto potencial en los próximos 10 años. Si no, pues evidentemente nos tendremos que conformar con salarios bajos. Me das pie a un bloque importantísimo para nosotros que es fondos europeos. Lo quiero tratar especialmente en este programa. Porque es un tema de preocupación para nuestros espectadores y además te lo digo yo en calidad de, pues de profesional que me dedico al tema de ampliaciones de capital, que mis clientes son empresarios que buscan inversión, yo les consigo inversión privada, pero están muy atentos a esta llegada de fondos. Veíamos políticamente que está ahí una guerra ahí entre gobierno central y comunidades de si lo están repartiendo con mayor o menor claridad. Nosotros nos quedamos al margen, los empresarios, emprendedores, las personas, lo que queremos no nos importa tanto cómo lleguen a las comunidades, sino el cómo se va a repartir. Y yo creo que aquí acusaban algunos de ser negacionistas, entre políticos acusaban, ¿no? Yo creo que el negacionismo, y yo lo percibo a flor de piel, es que hay muchas pymes en España que no saben dónde pedirlos, cuándo, cómo presentarse, si son susceptibles de recibirlos. Es tan complejo dar luz a las pymes, que son efectivamente, como muy bien decías, las que generan el empleo, de cómo podrían llegar a obtener. Estamos hablando de una cantidad, José Carlos, 140.000 millones, 70.000 vía transferencias. Sí. O sea, es que es mucho dinero, hay que tener cabeza para medir cuántos ceros hay ahí. ¿Cómo se puede hacer una política de comunicación de tal manera que guiemos a los que generan empleo privado para que hagan buen uso de estos fondos y sepan con certeza si los van a poder utilizar o no? Bueno, primero explicar que Europa es un sitio muy complicado. De hecho, el otro día Joe Biden, para resolver la crisis de Ucrania, hizo 8 llamadas a Europa, 2 a Bruselas, ¿no? Porque está el Consejo y la Comisión. O sea que se aprobó o se anunció el Next Generation en la primavera de 2020, en pleno confinamiento, y no se aprobó hasta el verano del año pasado, del 21, ¿vale? Los fondos tardaron en llegar a los países. España ha sido de los primeros en recibir fondos, presentando los planes, pero prácticamente las transferencias a las comunidades autónomas se hicieron en noviembre. Todavía no hay datos de ejecución, que serán muy flojos y muy bajos, y todavía las comunidades autónomas no han transferido a los ayuntamientos, que van a licitar y a ejecutar buena parte de esos fondos. Entonces, yo no entiendo esta polémica de las comunidades pidiendo más dinero. Si les han transferido 14.000 millones, ponte a gastarlo, ¿no? Y los ministerios igual, ¿eh? O sea, yo creo que dejen de pelearse y que ejecuten. Y luego, desde una pyme, que yo también la tengo y soy autónomo también, mi consejo, va a haber muchas licitaciones de mucho tipo y muy complicadas,
y yo creo que lo más sensato es o estar bien en una patronal, en una cámara de comercio o en una asociación de autónomos que tenga un observatorio donde estés vinculado a un correo electrónico y te vayan llegando, ¿no? Y que tú estés muy atento para pescar y que la veas, ¿no? Y que se adapte a tus necesidades, ¿no? Puede haber empresas especializadas en esto también que te pueden ayudar y que te pueden ir dando orientación, que cuando sale algo para tu perfil que te ayuden, y cuando sale eso, pues la burocracia es muy complicada, ¿no? La española, por supuesto, pero la bruselense mucho más. También tienes que preparar bien la licitación y cumplir los requisitos de la licitación. Entonces, no va a ser sencillo, por eso ya teníamos un problema de ejecución de fondos europeos antes de la pandemia y ahora, pues, con más dinero, pues se va a agravar. Pero lo que sí está claro es que las licitaciones ya están saliendo. Ha salido el kit digital, que van a ser 3.000 millones de euros. No es mucha cantidad, pero la primera son 500 millones para pymes entre 10 y 50 trabajadores. Pueden llegar a 12.000 euros de ayuda, ¿no? Hay un marketplace allí donde puedes elegir productos. Hay empresas que ya se están registrando. Bueno, yo creo que eso ya está. El tema es que tú estés proactivo, porque no van a ir a llamarte a tu empresa para decirte que tienes fondos, ¿eh? O sea, hay que ir a buscarlos. Claro, ¿no? Yo creo que eso también se ha vendido mal. O sea, confiamos demasiado en los gobiernos y en los políticos. O sea, ellos están encantados, ¿no? Porque si te haces dependiente de ellos, pues oye, es maravilloso, pero no deberíamos ser tan dependientes de los gobiernos. Los fondos son nuestros y enfocados para empresas que hagan los proyectos que están ejecutados, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser para listos, y los más rápidos y los más listos, pues como en la historia de la evolución humana, pues sobrevivirán. Bueno, me queda un último bloque que para nosotros es muy interesante y muchas veces lo dejamos para el final, que es, bueno, pues el ahorrador, el inversor tradicional de toda la vida, que hace unas cuantas décadas podía tener el dinero al 8, al 10% en el banco y esto se ha acabado, ¿no? Tienen que salir de la guarida y tienen que ver cómo luchar con esa depreciación de sus ahorros que tienen. ¿Qué tienen a su alcance? Bueno, pues tienen la bolsa, que está ahí para algunos, para tener una pequeña cartera. Siempre hay que medir rentabilidad, riesgo, disponibilidad, son variables que tienen que acostumbrarse a utilizar. Tenemos la bolsa, que la tenemos ubicada, ahora hablaremos de ella. Tenemos el mercado inmobiliario, tenemos una sorpresa que ha ocurrido de 2 semanas para aquí, con aquellos que se han atrevido con el tema de bitcoins y criptomonedas, que es para más valientes, pero que el bajón que ha pegado. Y tenemos algunas otras opciones y hay cierta desorientación. Es decir, estamos ante una subida de precios brutal que parece que va a ser, como decíamos, estructural y duradera, o por lo menos más de lo que se preveía. ¿Qué puede hacer quien tenga unos pequeños ahorros en el banco? ¿Cómo puede colocar y obtener algo de rentabilidad? Ya no digo ganar, no sé si no perder, pero ¿hacia dónde puede dirigirse ese público en general, ese ahorrador, esas familias que, sin ser expertas en el ámbito de inversión, cómo pueden dar ese pasito para luchar contra la depreciación de sus ahorros? Sí, tú has vivido en un mundo cómodo para el ahorrador, porque éramos un país inestable antes de entrar en el euro, con una moneda que generaba mucha desconfianza en el exterior. No teníamos acceso a la financiación internacional, ¿no? Salvo el Tesoro y el Gobierno, había muy pocas emisiones, y eso lo que provocaba es que los tipos de la deuda pública fueran muy altos y sistemáticamente por encima de la inflación. Entonces tú metías el dinero en deuda pública y lo ibas renovando, o los fondos de pensiones invertían ahí, y era un mundo muy cómodo para invertir, ¿no? Primero, la crisis del 2008 acabó con ese mundo, y luego la crisis del 20 todavía más, hemos ido a tipos negativos. Entonces, claro, es una aberración invertir en deuda pública a tipos negativos. O sea, va en contra de la racionalidad financiera. Entonces, no metas ni un euro en deuda pública, ¿no? El depósito, que está a tipo cero, te protege y lleva garantía pública. Es lo mismo comprar un depósito en un banco que un bono del Tesoro, ¿no? Y el depósito está al cero y el bono a 1 año o a 2 años está al menos 0,50, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? O sea, 0 euros a la deuda pública, ¿no? Cada vez que te ofrezcan un fondo de inversión de deuda pública, echa a correr, ¿no? Y desconfía del que te lo ofrece, porque o no entiende de finanzas o te quiere cobrar la comisión, ¿no? Para empezar. Y segundo, fuera de la renta fija, porque los bonos de renta privada tampoco están pagando mucho, salvo algunas cosas en el MARF interesantes, pero muy poco conocidas, ¿no? Tienes que ir o al inmobiliario o a la renta variable, ¿no? En renta variable están saliendo los Venture Capital y los Private Equity. Yo estoy lanzando uno ahora, el UAFAN, y estamos muy atrasados ahí en España, y esos son los fondos que van a meter capital en empresas que pueden llegar a
salir a bolsa y pueden cambiar lo que hemos contado de los salarios, ¿no? de tener más productividad y más mejora del nivel de vida. Y luego está el inmobiliario, ¿no? El inmobiliario, pues evidentemente que es nuestra devoción, lo hacemos muy bien desde Isabel la Católica, o sea que el ladrillo se nos da bien, nos gusta, nos sentimos muy cómodos. Es un mercado que yo creo que está otra vez en niveles de excesos. Es verdad que sin problemas de deuda como pasó en el 2006 y de vinculación con el sistema bancario, ¿no? O sea que no estamos en volver a repetir lo que vimos en 2008, pero evidentemente que hay una sobrevalorización de precios. ¿Cuánto puede durar? Pues nadie lo sabe, ¿no? Yo estaría más cómodo en renta variable con una buena cartera y bien asesorado y con una inversión a medio y largo plazo cómoda. Bueno, José Carlos Díez, un auténtico lujo poder debatir contigo, que lo hacemos muchas veces fuera de las cámaras. Hoy nos tocaba aquí frente a las cámaras para nuestros seguidores de Método Free. Te volveremos a invitar, te volveremos a llamar, que es un lujo poder escucharte. Gracias. Y enfocamos nuestro siguiente programa para el siguiente jueves. Hoy hemos hablado de bolsa, de mercado inmobiliario, de la crisis con Rusia. Hemos tocado todos los palos de la actualidad que podíamos tocar, pero la actualidad está caliente, con lo cual la semana que viene, el jueves, volveremos a enfocar qué pasos podemos dar teniendo en cuenta pues todo lo que está ocurriendo, las nuevas previsiones que van a salir, la tensión con Rusia y Ucrania. Vamos a ver cómo reacciona el Banco Central Europeo con el comunicado de ayer de la FED. Y de todo ello daremos buena cuenta para que podáis tomar decisiones en vuestros ahorros y en la inversión. Así que gracias, nos vemos este jueves y hasta pronto.